Bien, tomemos asiento y encendamos nuestra atención porque hoy vamos a adentrarnos en uno de los sistemas más fascinantes y clínicamente relevantes que posee el cuerpo humano, el sistema que gobierna el viaje de lo que comemos. Hoy, en esta segunda clase de la unidad de fisiología digestiva, no hablaremos de estructuras estáticas, sino de movimiento, de control y de ritmo. Vamos a desentrañar la motilidad gastrointestinal y su intrincado control nervioso. Imaginen por un momento que el tubo digestivo no es una simple tubería pasiva, sino una autopista inteligente, con sus propias señales de tráfico, sus carriles de alta velocidad, sus áreas de descanso y sus mecanismos de emergencia. Y ustedes, como futuros tecnólogos, deben ser los expertos en interpretar el tráfico en esa autopista, porque cuando hay un embotellamiento, un paro total o un tráfico caótico y frenético, es señal de que algo muy grave puede estar ocurriendo en el organismo. Pensemos en un escenario común en nuestros servicios de urgencia. Un paciente llega referido desde un subcentro de salud en la provincia de Los Ríos con un dolor abdominal intenso, distendido, que vomita sin parar. El médico de turno les pide su valoración. Ustedes se acercan y lo primero que harán o deberían hacer es escuchar. Antes de tocar, antes de presionar, ustedes auscultan. Y lo que escuchan o lo que no escuchan les dará la primera y más crucial pista. Unos ruidos metálicos, agudos como campanitas de lucha, les gritan obstrucción mecánica, un silencio sepulcral, un vacío sonoro, les susurra híleo paralítico, peligro sistémico. Pero para interpretar ese lenguaje deben entender la sinfonía normal, deben conocer a los músicos y al director de la orquesta abdominal. Hoy conoceremos a ese director, el sistema nervioso entérico, nuestro segundo cerebro. Todo comienza a nivel celular, en la propia pared del intestino. El músculo liso digestivo no es como el de nuestro bíceps, es del tipo unitario. ¿Qué significa eso? Que las células están tan íntimamente conectadas por unos puentes especiales llamados uniones en hendidura que funcionan como un sinsitio, como una red. Es como si en una coreografía todos los bailarines estuvieran unidos por cuerdas invisibles. Cuando uno se mueve, transmite el movimiento al de al lado de forma casi instantánea. Esto permite que una señal eléctrica se propague rápidamente y grandes segmentos del intestino se contraigan de manera coordinada. Ahora, ¿de dónde surge esa señal eléctrica? Aquí entran en juego las estrellas de la función motora, las células intersticiales de Cajal. Imaginemos a estas células como los marcapasos, los relojes biológicos del intestino. Están incrustadas en la pared muscular y generan de manera rítmica y automática unas oscilaciones eléctricas llamadas ondas lentas. Estas ondas lentas no son contracciones, son solo el ritmo de base, el tac-tac del metrónomo, que marca el tempo máximo posible de contracción en cada segmento. En el estómago, este tac-tac va a 3 por minuto, en el duodeno a 12 y va disminuyendo hasta el íleon. Este gradiente es crucial porque establece una autopista con velocidad decreciente, lo que favorece que el contenido viaje hacia adelante y no retroceda. Pero el metrónomo por sí solo no hace música. Para que haya contracción, para que el músculo realmente se active y empuje el bolo, la onda lenta debe superar un umbral. Cuando lo hace, dispara unos potenciales de acción rápidos, los potenciales de espiga. Estos sí son la orden directa para que se abran canales de calcio, el ion clave para la contracción muscular. Cuantas más espigas cabalguen sobre la cresta de una onda lenta, más fuerte será la contracción. Y aquí es donde entra el verdadero director de la orquesta, el sistema nervioso entérico. Este es una red neuronal increíblemente compleja, con casi tantas neuronas como la médula espinal, incrustada en las paredes del tubo digestivo desde el esófago hasta el ano. Tiene su autonomía, puede organizar reflejos locales incluso si se corta la conexión con el cerebro. Tiene dos plexos principales, el plexo mientérico entre las capas musculares, que es el jefe de la motilidad, y el plexo submucoso, que controla más la secreción y la sensación. Este sistema entérico usa un lenguaje químico sofisticado.
La acetilcolina es el neurotransmisor excitatorio por excelencia, es el acelerador. Cuando se libera, despolariza la membrana muscular, acercando la onda lenta al umbral y facilitando que se generen espigas y contracciones. En cambio, el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo son los frenos principales. Son los neurotransmisores inhibitorios que relajan el músculo. Ahora, este segundo cerebro no está aislado. Recibe órdenes e influencias del cerebro central a través del sistema nervioso autónomo. El parasimpático, principalmente a través del nervio vago, es el gran facilitador. Es como el amigo que llega y dice, vamos, active esa digestión. Promueve la motilidad, las secreciones y la relajación de esfínteres. El simpático, en cambio, es el sistema de emergencia y de estrés. En una situación de peligro, de shock, de trauma severo, como el que vimos en el motociclista de la Ruta del Sol, el simpático se activa masivamente. Su mensaje es claro: alto, detengan la digestión. La sangre y la energía son necesarias en el corazón, el cerebro y los músculos, no aquí en el intestino. Libera noradrenalina, que inhibe la liberación de acetilcolina en los plexos entéricos, apagando prácticamente la motilidad. Esto es el íleo paralítico reflejo, una parálisis intestinal que es un signo de alarma de que el cuerpo está priorizando la supervivencia inmediata sobre la digestión. Con estos actores en mente vamos a seguir el viaje de un simple bocado de ceviche de camarón desde la boca hasta su destino final. La deglución es un ballet neuromotor perfecto y rápido. Cuando el ceviche, impulsado por la lengua, toca la parte posterior de la garganta, se desencadena un reflejo involuntario coordinado en el tronco encefálico. En menos de un segundo, la laringe se eleva, la epiglotis tapa la entrada a la tráquea, las cuerdas vocales se cierran y el esfínter esofágico superior se relaja para dar paso. Es una secuencia tan precisa que cualquier falla, por un accidente cerebrovascular o un trauma, puede llevar a una aspiración fatal. Luego, una onda peristáltica primaria, como un anillo de contracción que se propaga, empuja el bolo por el esófago. Ni la gravedad es estrictamente necesaria. Este peristaltismo es tan potente que podrían tragar agua estando de cabeza. Al final del esófago, el esfínter esofágico inferior, que normalmente está cerrado para evitar que el ácido del estómago suba, se relaja de manera receptiva justo antes de que llegue el bolo, gracias a la liberación de óxido nítrico por las neuronas inhibitorias locales. Una vez en el estómago, la estrategia cambia. La parte superior del estómago se relaja para recibir el alimento sin aumentar mucho la presión. Es la relajación receptiva. Luego, en la parte inferior, comienza la molienda. Ondas peristálticas fuertes, a ritmo de 3 por minuto, aplastan el alimento contra un píloro mayormente cerrado, en un proceso llamado retropulsión, hasta reducirlo a una papilla fina llamada quimo. Los líquidos pasan rápido al duodeno, pero los sólidos deben ser triturados a partículas menores de 2 milímetros para poder salir. El duodeno, por su parte, es muy celoso. Cuando detecta que llega quimo muy ácido, muy grasoso o muy concentrado, activa el freno duodenal, envía señales hormonales y nerviosas al estómago para que frene su vaciamiento y le dé tiempo de neutralizar y procesar adecuadamente. En el intestino delgado, el quimo es sometido a un proceso minucioso de mezcla y avance lento. El patrón predominante es la segmentación. Son contracciones anulares que no se propagan, que pellizcan el intestino a intervalos regulares. Imaginen a alguien amasando una masa. El objetivo no es moverla del lugar, sino mezclarla bien. Esto maximiza el contacto del quimo con las enzimas y la pared absortiva. Entre estas contracciones de mezcla hay ondas peristálticas cortas que propulsan el contenido unos centímetros hacia adelante. Es un viaje lento y eficiente, pero cuando el intestino está en ayunas, entra en un modo de limpieza, el complejo motor migratorio. Es una oleada de actividad contráctil intensa que barre desde el estómago hasta el ilion cada hora y media a 2 horas, arrastrando bacterias, células descamadas y restos de comida. Es el barrendero nocturno de la autopista intestinal. Si este complejo falla, como puede pasar en diabetes avanzada o esclerodermia, las bacterias proliferan donde no deben, causando hinchazón, dolor y mala absorción.
Finalmente llegamos al colon. Aquí el ritmo es más pausado, de almacenamiento y deshidratación. Unas pocas veces al día, sobre todo después de comer, es el reflejo gastrocólico, ese que nos da ganas de ir al baño después del desayuno. Se producen unos movimientos masivos, potentes, que llevan el contenido desde el colon transverso hasta el recto. La defecación es otro reflejo complejo. Cuando las heces distienden el recto, se relaja involuntariamente el esfínter anal interno gracias al óxido nítrico. Al mismo tiempo, se envía una señal al cerebro diciendo, hay material para evacuar. Si es socialmente oportuno, el cerebro ordena relajar el esfínter anal externo, que es voluntario, y con un esfuerzo de la pared abdominal, el valsalva, se produce la expulsión. Si no es el momento, el esfínter externo se contrae con fuerza, el recto se relaja un poco más para acomodar el contenido y la urgencia cede. Entender esta fisiología normal es lo que les permite decodificar la patología. Volvamos a nuestro paciente de la sala de emergencias. Si auscultan y oyen ruidos hiperactivos, metálicos, coincidiendo con oleadas de dolor cólico, piensen en obstrucción mecánica. En Ecuador, las causas frecuentes son hernias inguinales, incarceradas, bridas por cirugías anteriores o incluso tumores. El intestino proximal a la obstrucción se agita violentamente, intentando vencer el bloqueo. Es una lucha mecánica. En cambio, si lo que encuentran es un silencio absoluto, en un abdomen distendido y el paciente yace quieto porque cualquier movimiento duele, piensen en íleo paralítico. ¿Cuáles son las causas? Peritonitis, por una apendicitis rota mal manejada, hipopotasemia severa, común en pacientes con diarreas prolongadas, trauma vertebral con shock espinal o la simple pero potente acción de los opiáceos que usamos para el dolor. Aquí no hay lucha, hay parálisis por una señal inhibitoria masiva o por falta de energía en las células musculares. Hay intoxicaciones específicas de nuestro medio que alteran brutalmente esta motilidad. La intoxicación por organofosforados, tristemente común en zonas agrícolas de la costa y la sierra, por el mal uso de plaguicidas, causa una crisis colinérgica. Al inhibirse la enzima que degrada la acetilcolina, hay una estimulación masiva y continua de los receptores muscarínicos en el intestino. El resultado es un caos de movimientos, cólicos abdominales atroces, vómitos incoercibles, diarrea profusa e incontinencia. Es la D del síndrome Sludge. Conocer este toxidrome puede salvar una vida, porque el antídoto, la atropina, bloquea específicamente esos receptores. Otro escenario crítico es el trauma raquimedular. En la fase aguda de shock espinal hay una parálisis flácida de todo lo inervado por debajo de la lesión, incluido el intestino. Estos pacientes desarrollan un ileo paralítico severo y gastroparesia. Si no se les coloca una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, el riesgo de vómito y aspiración pulmonar durante su manejo o intubación es altísimo. Es una medida de seguridad anatómico-fisiológica que deriva directamente de entender esta neurofisiología. Por último, quiero que recuerden esto. La evaluación abdominal en emergencias es un ritual sagrado que debe respetar la fisiología. La secuencia es inspección, auscultación, percusión y solo entonces palpación. Palpar primero es como meter las manos en un hormiguero y luego querer contar las hormigas, se altera todo. Auscultar con paciencia, escuchando no 10 segundos, sino por lo menos un minuto en cada cuadrante, es lo que les dará el diagnóstico. El sonido de la lucha mecánica o el silencio de la parálisis son voces que el cuerpo usa para comunicar su desastre interno. Su estetoscopio es el traductor. Dominar este lenguaje, entendiendo la coreografía normal de la motilidad y sus desórdenes, es lo que los convertirá en clínicos agudos, capaces de discernir, por ejemplo, entre un cólico simple por una indigestión de yapingachos y el inicio de una obstrucción intestinal que requiere cirugía inmediata. Esta no es información abstracta, es el conocimiento que pondrán en práctica la próxima vez que un paciente con abdomen agudo llegue a su ambulancia o a su sala de triaje. Es la diferencia entre esperar o actuar, entre confundir o diagnosticar. Llévense hoy la imagen de ese segundo cerebro, de ese marcapasos intestinal y de esa orquesta química,
porque cuando escuchen ese abdomen estarán escuchando la sinfonía o la cacofonía de la vida.